Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Hoy tenemos una palabra muy espectacular, es una palabra que vamos a estudiar hoy del libro de Romanos, un libro del Nuevo Testamento, después de Hechos de los Apóstoles, viene Romanos, y vamos a ver un pasaje bíblico que es bastante difícil para todos nosotros realmente, porque nos exige cosas que a veces no queremos. Es Romanos capítulo 13 y vamos a trabajar del 1 al 6. Romanos 13 del 1 al 6. Dice lo siguiente: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque esta está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido a quien hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También, por esta razón, ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, Padre Eterno, hoy te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo sea quien nos traiga la revelación de tu poderosa palabra, que sea una palabra que logremos comprender y entender, que la pongamos en nuestro corazón y en nuestra mente, quede guardada allí, y que además de ello también la pongamos por obra, Señor. Que nuestro actuar en todo te alabe a ti y te honre, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué te parece el tema, Rafa? Sobre la autoridad, claro, y cómo vamos nosotros cada vez más a tener, eso hemos venido hablando en estos días, sobre el valor de la autoridad. Y qué más el hecho mismo de saber que Dios es el que coloca las autoridades y cómo no tenerle miedo a las autoridades, me parece espectacular, Moni. Sí, mira que esto es un tema que a veces lo dejamos pasar por alto y resulta que es un tema bastante importante para nosotros, que ya de alguna manera somos padres,
que tenemos un cierto nivel de pronto de autoridad en el trabajo o en otras partes donde nos podamos desenvolver. La autoridad es algo importante, es tremendamente importante porque el Señor a través de su palabra nos está diciendo que hay una jerarquía y es necesaria que haya una autoridad. Desafortunadamente, el pecado trajo muchísima distorsión de muchas cosas, en especial de la figura de la autoridad. Y curiosamente el pecado también ha hecho que los padres que debemos ejercer una autoridad clara delante de nuestros hijos, por situaciones del pecado, está pasando que la autoridad que deberíamos ejercer se está supeditando, se está perdiendo o se está dando de manera ambivalente, de tal manera que los que nos deben seguir, o sea, nuestros hijos, quedan desubicados dentro de la realidad que deberían realmente vivenciar, para que sus vidas sean realmente orientadas y encaminadas como debe ser. Pero desafortunadamente venimos de una situación delicada, caótica, yo creo, en cuestión de autoridades, y desafortunadamente si no ponemos un alto en el camino, definitivamente no vamos a lograr el objetivo con nuestra familia para encauzarla como debe ser en el camino del Señor. Entonces vamos a tomar este pasaje bíblico, es que es fundamental para que nosotros mismos nos ubiquemos en esa actitud de saber seguir a las autoridades. Dice en otra versión, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y bueno, si nosotros nos ponemos en el plano de identificar en nuestra vida, en nuestro crecer, hasta donde nosotros realmente nos sometimos a la autoridad de nuestros padres. Empezando porque pues hay un quinto mandamiento, un cuarto mandamiento que nos dice: honrarás a padre y madre. Y desafortunadamente no cumplimos lo que el mandamiento nos dice. Y este pasaje bíblico nos está diciendo que nosotros debemos someternos. O sea, debemos controlar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestros deseos, en fin, nuestras opiniones y nuestras decisiones a una autoridad. Y eso suena como muy duro y muy difícil. Pero si nosotros empezamos a mirar todo el ejercicio dentro de la casa, dentro de nuestro hogar, de nuestros padres, hasta dónde nosotros nos sometimos a nuestros padres. Rafa, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado para que en su momento determinado las personas nos vemos como limitadas, nos vemos como frenadas, como cohibidas para realmente entrar a obedecer a nuestros padres? Porque particularmente se da que nosotros llega un momento determinado que como que no le queremos seguir la idea a nuestros padres, como que no queremos obedecerle a nuestros padres ni someternos a la autoridad de ellos. ¿Tú qué crees, Rafa, frente a eso? Voy a hacer un ejercicio sencillo para comprenderlo. Resulta que por principio espiritual, nuestros padres, al tener autoridad sobre nosotros, entonces yo voy a colocar las dos manos mías al frente, una al frente de la otra. ¿Sí ves? Con los dedos abiertos o como haciendo de pronto una especie de globo. ¿Sí ves? Con nuestras manos. Entonces, el hecho de tener autoridad con nuestros padres están por encima, entonces levanto mi mano derecha un poco sobre los dedos izquierdos, que somos nosotros los hijos. Y nuestros padres tienen autoridad sobre nosotros porque es un principio espiritual. Social, de igual manera.
Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros padres empiezan a no tener autoridad, empiezan a ser ambivalentes en su autoridad, empiezan a no tener coherencia en sus propias vidas, empiezan a manifestar diferente lo que ellos hablan de lo que ellos actúan, y necesariamente pues los hijos empiezan a ser parentalizados, que en algún momento tú también lo explicaste, cuando los hijos empiezan a ser triangulados y asumir roles que no les corresponden. Entonces esa falta de identidad en los padres, esa falta de rol, porque en ocasiones la mamá asume el rol del papá porque el papá es ausente o necesariamente hay un madre solterismo posiblemente, o el padre tiene problemas emocionales fuertes y es dependiente a nivel afectivo, entonces descuida mucho su rol. Los hijos necesariamente, al no ver coherencia de la autoridad, ellos igualan o superan el rol que les corresponde como hijos y pierden toda autoridad por heridas que han causado. O por ejemplo, Moni, cuando los chicos han sido abusados sexualmente, que siempre lo hemos manifestado, los padres no les creen a los hijos, o han sucedido situaciones de bullying en el colegio, los padres no creen, minimizan lo que los hijos están diciendo porque no le creen, prefieren creerle a los amigos o prefieren creerle a la familia o darle crédito más a la familia que lo que los hijos le están diciendo. Los hijos pierden automáticamente cualquier vínculo de autoridad para con los padres. Cuando un padre es alcohólico, cuando un padre es drogadicto, cuando un padre tiende a estar fuera de la casa o es infiel, pues eso hace que necesariamente los hijos le pierdan todo el respeto y pasan por encima de los padres, o sea que la mano izquierda se supera a la mano derecha y allí se falta el cuarto mandamiento y se empiezan el caos al interior del hogar. Entonces, como dice y claramente Rafa, frente a estos pues ejemplos que nos está colocando de cómo los padres están perdiendo la autoridad, definitivamente ahí es donde nosotros vemos cómo es de importante que realmente la presencia de Dios esté en la casa. ¿Por qué? Y que sea Dios quien nos oriente también a organizar nuestro vínculo con una pareja. ¿Por qué razón? Porque en la misma palabra nosotros encontramos que dice que no debemos establecer yugo desigual. Y el de establecer yugo desigual significa que los principios de las personas que se unen definitivamente van por caminos diferentes. Los primeros que van a sufrir dentro de ese yugo desigual, aparte de la pareja, son los hijos. Y para los hijos les causa muchísima dificultad realmente seguir la autoridad de los padres cuando un padre le enseña principios cristianos. Entonces, por eso mismo es importantísimo que nosotros entremos a hacer una evaluación muy clara de lo que es la autoridad, que realmente nosotros veamos qué ha pasado con nuestra autoridad y qué ha pasado con la autoridad del papá o de la mamá en ese caso. Por ejemplo, nosotros tenemos que evaluarnos realmente nuestro rol de autoridad para con nuestros hijos, si realmente estamos ejerciendo la autoridad que deberíamos ejercer para que nuestros hijos nos sigan, porque cuando ya nuestros hijos no nos están siguiendo, algo pasó con ese proceso de formación, con ese proceso de edificación, con ese proceso de orientación de nuestros hijos. Si igualmente está pasando eso con el padre, pues tenemos una situación bastante complicada que es necesario que la evaluemos y nos replanteemos, porque es claro lo que la palabra dice, que todos debemos someternos a la autoridad, porque toda autoridad es impuesta por Dios, es establecida por Dios. Significa que si nosotros somos padres en este momento, es porque Dios así quiere que nosotros seamos líderes y Él nos respalda en la autoridad. Cuando los hijos van en contra de la autoridad de los padres, dice que los hijos se resisten a la autoridad de Dios.
directamente están en contra de lo que Dios piensa para sus vidas, y que ese resistirse a esa autoridad implica que los hijos tengan un castigo, una condenación, una situación particular que va a dañar sus vidas, es claro. Porque si yo, por ejemplo, si yo creo que Dios es mi mayor autoridad y Él pone a alguien como cabeza mía para guiarme, y yo me pongo a juzgar, a criticar, a desobedecer, a hablar mal, a tratarla mal, en fin, a desconocerla, definitivamente eso traerá unas consecuencias para mí que yo tarde que temprano estaré vivenciando. Por eso cuando uno se porta bien con los padres, cuando uno los obedece, cuando uno les trata bien, cuando uno les colabora, cuando uno los honra, se supone y es la bendición de Dios para con nosotros. Si papá o mamá fallaron en algún momento, pero nosotros cumplimos con nuestro deber, sea como sea, nuestro Padre nos honra a nosotros. Nuestro Padre nos va a dar esa bendición, porque Él sí conoce el corazón de cada uno. Entonces, no hay una disculpa para que nosotros sigamos a las autoridades. No hay una disculpa para que nosotros, por X y Z razón, estuviéramos mal con nuestros padres como autoridad, o con nuestros profesores, o con nuestros de pronto sacerdotes, o por ejemplo con nuestros políticos que tienen una autoridad, porque todas esas personas de alguna manera fueron respaldadas por Dios para que estén en ese lugar. Uno se cuestiona de pronto, por ejemplo, ¿cómo políticos llegan a esos cargos tan importantes y tienen unas autoridades tan importantes? Pues Dios pone las autoridades que van a hacer una labor, es particular. Dios sabe cómo son sus caminos. Y todas esas autoridades que tocan con la vida nuestra es porque ellos van a cumplir una misión. El asunto es nosotros como pueblo, realmente como su iglesia, realmente qué principios estamos manejando para que esas autoridades fácilmente puedan cumplir el propósito y pasar a un otro nivel, otras autoridades. Entonces, porque todo es pensado por Dios y todo es planeado por Dios. Dios no va a permitir que su pueblo sufra demasiado si su pueblo está haciendo lo correcto. Si nosotros miramos este principio acá de la autoridad, el Señor nos está diciendo, sea como sea, tú tienes que actuar bien. Porque hay otro pasaje donde nos dice también que si la autoridad no cumple con su deber, pues ella acarreará todas las consecuencias de su comportamiento. Pero nosotros, como las personas que seguimos a esa persona de autoridad, debemos ser buenos y responder. Si es algo claro, es que la autoridad no debe llevarme a hacer lo malo. Eso es algo muy diferente y ahí yo tengo que dejar muy claro mi principio con Dios. Pero si la autoridad no me está incitando a hacer lo malo, pues yo simplemente debo seguir, obedecer y hacer las cosas bien para que el Señor mire mi corazón y realmente haya esa respuesta de bendición hacia mi vida. Me llama la atención un testimonio de Javier que me gustó mucho cuando lo estuve atendiendo, Javier, y fue muy precioso el testimonio, Moni, porque él, antes de por sí de conocer y estar tan sumergido en la presencia de nuestro Padre Dios, pues necesariamente él respondía de una manera de pronto no oportuna cuando él se equivocaba en el trabajo. Y fíjate lo que tú dices de la autoridad, Moni, nosotros como tenemos a veces tanto miedo a la autoridad porque estamos muy metidos en el mundo. Y al estar tan sumergidos en el mundo, pues nos descuidamos de lo que nosotros somos. Y eso hace que en ocasiones no sepamos responder. Y lo hacemos de una manera equivocada, siempre a la defensiva, agresivos ante las situaciones que se nos dan.
en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad, en nuestra familia. Entonces, curiosamente, él se equivocó, pero como él ya ha venido creciendo desde la parte espiritual y ya ha venido escuchando la voz de Dios de una manera tan linda, curiosamente se equivocó en una fórmula. Él es químico, imagínate productos químicos para el consumo humano, y se equivocó en una fórmula. Él perfectamente lo pudo dejado pasar, pero eso hubiese cometido un error gravísimo que afectaría la salud de muchísimas personas. Y él mismo me compartía cómo a través de su comportamiento y su actitud él iba cambiando, y él lo que hizo fue en ese momento él disculparse y decir: me equivoqué, puedo solucionar esa situación que se dio. Y él se sorprendió tanto de eso, Moni, que primero lo hizo muy natural. ¿Sí ves? Lo hizo pero muy natural. Y lo segundo, que el jefe, que lo llevaron incluso a una jefatura más alta, más superior, y le dijeron no, que había tiempo suficiente para él poderlo solucionar. Y él preguntó que si había alguna sanción para eso, y le dijeron que no, para nada, que eso estaba muy bien lo que él había hecho. Y él quedó sorprendido, Moni, de cómo era la primera vez que él respondía de una manera así como tan sencilla, sin tanto complique, y lo hablaba de todo corazón, hablando con la verdad. Y en ese momento su autoridad, si te das cuenta, hizo que necesariamente también lo respaldaran y lo valoraran. Y él quedó muy tranquilo. Incluso él también me decía: Rafa, y tuve antes más tiempo de poder mejorar y poder hacer mi trabajo, porque si no hubiera sido por eso, pues perfectamente no hubiera alcanzado a realizar el examen que necesitaba hacer, y ahí me quedó un tiempo, antes un día además, para poder mejorar mi trabajo y lo que tenía que hacer. Eso es autoridad, Moni. Para poder tener esa autoridad, se tiene en la medida que uno está sumergido en la presencia de Dios. Cuando uno está en la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, la autoridad uno la tiene. Tanto sea uno hijo, sea uno empleado, como sea uno padre o sea jefe, Moni. Es así. De lo contrario, de verdad va a ser más complicado. ¿Qué piensas de eso, mi amor? Mira, Rafa, que sí, porque tú me haces acordar de algo que es importante, y es que todos los que estamos en el camino del Señor y definitivamente conocemos la palabra y seguimos los principios espirituales que Dios nos enseña a través de su palabra, realmente nosotros somos unas autoridades espirituales, y la autoridad espiritual va por encima de cualquier autoridad humana, porque la autoridad espiritual siempre actuará de manera correcta. Y a pesar de que hay unos cargos jerárquicos que nosotros como humanos sabemos respetar. O sea, una persona que conozca el principio de Dios, que conozca todos los valores cristianos, definitivamente aprenderá a respetar sus autoridades humanas. Pero curiosamente esa autoridad humana es particular. La autoridad humana respetará la autoridad espiritual. ¿Sí me hago entender? Porque la persona logra entender cuando alguien está en el principio cristiano, en el principio que enseña Dios, logra ver lo que se llama la sabiduría que hay en la persona, y eso hace que las cosas fluyan a favor de uno. Por eso es que es tan importante que nosotros definitivamente sí estemos en la presencia de Dios. Porque así tu esposo, tu esposa hayan estado en esos problemas tan fuertes, que sean del mundo, que sean, mejor dicho, todo lo carnal posible. Si tú realmente estás en la sabiduría de Dios, Dios te está dando a ti una autoridad espiritual. Y esa autoridad espiritual, en un momento determinado donde tienes que confrontar alguna situación, será respetada esa postura, porque tú lo lograrás hablar de manera muy correcta, muy sabia y muy tranquila. Es con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin perder tu control, dirás las cosas de manera correcta. Y esa es la autoridad que Dios nos da. Pero entonces, como vemos en el grupo familiar, miremos toda la situación que nosotros hemos vivenciado con nuestros padres. Si nosotros realmente los hemos respetado, yo le aseguro que muchísimas veces nosotros tenemos unos resentimientos con nuestros padres
por cosas grandes y por cosas pequeñas, porque son de dos tipos de resentimientos que tenemos. Pero ni cosas grandes ni cosas pequeñas debemos adaptarlas y aceptarlas en nuestro corazón. ¿Por qué digo adaptarlas? Porque resulta que ese comportamiento que tanto detestamos de nuestro padre o nuestra madre, desafortunadamente vamos a repetirlo con nuestros hijos. Porque es curioso, todo lo que más detestamos terminamos haciéndolo y repitiéndolo con nuestros hijos hasta que nos pongamos a paces, porque el Señor siempre nos estará mostrando los espejos en nuestra vida para que nosotros podamos realmente estar en la presencia de Dios. Moniquita, expliquémoslo más, que me llama mucho la atención lo que dices. ¿Cómo así? Mira, Rafa, es que es curioso y yo lo he podido ver en los chicos y en las chicas que hemos trabajado. Cuando ellos han tenido esos resentimientos con ese papá o esa mamá por alguna situación, que la mamá fuera maltratante o abandónica o cuando el papá simplemente era tomatrago, etcétera. Los muchachos tienden a repetir, o sea, a criticarlos mucho. Que porque era mentiroso, que porque era mujeriego, que porque era irresponsable, bueno, etcétera. Y curiosamente yo he visto muchos casos de jóvenes que empezaron a repetir los comportamientos de los padres que tanto les molestaban. Y en la medida que ellos se dieron la oportunidad de perdonar a esos papás, fue como si se fueran liberando de esos comportamientos y empezaron a hacer comportamientos diferentes. Empezaron a comportarse de manera diferente, porque eso es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento hace que yo cambie mi actitud. De resto, yo voy a repetir lo que mi padre, que tanto me molestaba, que tanto me ponía mal, que me enfurecía, en fin. Voy a estar repitiendo eso si yo no cambio esa forma si yo no perdono a ese papá o a esa mamá. Entonces, es muy importante que nosotros nos revisemos en este tiempo, en este momento, frente a cómo fue nuestra relación con nuestros padres y qué fue lo que guardamos en nuestro corazón. Porque eso mismo hoy posiblemente lo estás repitiendo con tus hijos. Y es posible que la misma actitud que tú asumiste con tus padres, es curioso cómo tus hijos la van a repetir, con el agravante de que las condiciones actuales, las condiciones que hay ahorita en el medio social y a nivel espiritual, están muchísimo más deterioradas, y evidentemente los problemas que los chicos muestran, nuestros hijos son muchísimo más fuertes. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros nos miremos en nuestra relación con nuestra autoridad. Por eso, Moni, la pregunta es, ¿en un abuso sexual también se da lo mismo? ¿En el problema de homosexualidad de los hijos también se da lo mismo? Cuando un padre, por ejemplo, empieza a criticar tanto a los hijos y tiene incluso homofobia, o tiende a ser una persona que es racista, un padre, ¿eso no hace que sus hijos realmente tiendan a eso? Y que sus hijos salgan con lo que ellos más juzgan, critican, desde el poder de la misma palabra, desde la autoridad, porque es que la autoridad tiene poder, Moni. Y al decir que la palabra tiene poder, y al tener la palabra poder, pues necesariamente un padre cuando diga alguna cosa, pues eso se va a hacer realidad. Tanto que se está diciendo que en el momento que se da, incluso heridas que se traen, los hijos también van a tener esas mismas heridas, ¿no lo crees? Mira, Rafa, que sí, eso lo que tú dices frente al poder de la palabra es impresionante, y miremos en esta versión lo que dice específicamente en este versículo 4, que dice, porque el servidor de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Y acordémonos cuál es la espada. La espada es la palabra de Dios.
Y mire cómo se personifica la palabra, que es una espada. Y una espada corta, una espada lleva filo, una espada puede penetrar nuestra carne. O sea, una espada puede matar, ¿sí? Entonces, miremos cómo es de importante que nosotros nos demos cuenta qué pasó con nuestra vida. ¿Por qué? Porque sí, lo que dices, Rafa, es muy cierto, de que nuestros padres si maldecían, si discriminaban, si chocaban mucho con alguna conducta y demás. Y de tanto decirlo terminó que alguno de sus hijos hiciera lo que tanto le desagradaba. Pero asimismo, uno como hijo, no respetando a su autoridad, desafortunadamente está repitiendo las mismas cosas. No, es que mi papá fue un borracho y resulta que termina él siendo borracho. No, es que mi papá fue un mujeriego y abandonó y resulta que el hijo terminó abandonando a sus hijos y terminó también siendo un mujeriego y dejando muchos hogares así empezados. O sea, nosotros y nuestra relación con nuestras autoridades definitivamente nos llevan a multiplicar lo que fue esa relación. Por eso es que es muy importante que nosotros nos demos cuenta qué ha pasado en nuestra relación con nuestros padres y de verdad nos determinemos a perdonar, de verdad nos determinemos a arrepentirnos, porque cuando nosotros guardamos en nuestro corazón el resentimiento, ese resentimiento es pecado. A Dios no le agrada que nosotros tengamos en el corazón nada que sea contrario al amor de Él. Y el resentimiento es contrario al amor, entonces también es pecado. Por eso es que es necesario que nosotros nos arrepintamos y perdonemos, porque estamos repitiendo cuadros, estamos haciendo lo mismo, estamos multiplicando y volviendo a hacer lo que la historia ha hecho. Dice que el que desconoce su historia tiende a repetirla. No, el que también quiere voluntariamente olvidarla o dejarla de lado termina repitiendo la historia. Y es necesario que nosotros rompamos con esos cuadros. Que realmente si nos dimos cuenta de que establecimos un vínculo con nuestra pareja de manera en desobediencia con nuestros padres, llevándole la contraria a mucha gente, pues es posible que nosotros también, ahorita que tengamos problemas con nuestra pareja, nos sentamos culpables, queramos romper muchas situaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Nos volvemos, nos minimizamos en nuestra autoridad. Y es necesario que nosotros también pongamos a paz en nuestro corazón y aceptemos muchas fallas que pudimos cometer. Claro que sí, Moni. Y ahora viene la otra pregunta. Cuando nosotros, como hijos, también tenemos una autoridad. Y los hijos tienen autoridad. Y cuando un hijo empieza a maldecir, o sea, a decir mal, a juzgar, a pelear, a criticar a los padres, ¿qué sucede con ese hijo? Pues Rafa, más que la autoridad que tenemos es en el manejo de la palabra. Pero como lo dice aquí la palabra, si nosotros nos resistimos a esa autoridad y nosotros juzgamos a esa autoridad, nosotros maldecimos a esa autoridad y no nos queremos someter a la autoridad de nuestros padres, nosotros estamos acarreando maldición sobre nosotros, sobre nuestra descendencia. Estamos acarreando condenación, porque en esta versión lo dice así, condenación. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Y por qué hay condenación para sí mismos? Por ejemplo, nosotros estamos, pongámoslo en el trabajo para que sea más fácil. Vamos al trabajo y resulta que empezamos a hablar mal del jefe y decimos no estamos de acuerdo con este trabajo que nos puso, y entonces como que nos resistimos a obedecerle. Pero perdóname, María, de todas formas, el hecho de no, o sea, uno puede perfectamente estar en contra de algo que no está bien.
¿Sí ves? Y es importante en ocasiones dar nuestro punto de vista, como bien lo decíamos en su momento, que si algo me está molestando, como bien tú lo decías, Rafa, ya deja de maltratarme. Y eso es tener autoridad y decir en qué momento se están dando las cosas. Pero una cosa es decir la verdad, como también en su momento, como lo estaba diciendo de Javier, él dijo la verdad de una manera tranquila y serena. Antes no, porque estaba lleno de dolor en su corazón y en el mundo. Pero fíjate, Moni, que si nosotros nos ponemos a juzgar, como tú estás diciendo, a criticar, a murmurar de las autoridades, eso es una maldición. Eso ya es pasarse el límite. Nosotros tenemos que decir la verdad y mantenernos en la verdad y no hacer algo que vaya en contra de la verdad o en contra de los intereses de otras personas o que vayan en contra de ello, porque necesariamente eso pues acarrea para nosotros algo que es indebido. Pero lo cierto es, Moni, que nosotros no podemos caer, como tú estás diciendo, en esas murmuraciones y en esos chismorreos y hablar mal de una autoridad. No, porque es que si algo nos molesta de esa autoridad, pues la intencionalidad es que nosotros hablemos con esa autoridad, le digamos las cosas a esa persona. Si estamos con Dios, ¿qué es lo que Dios nos dice cuando hay algo que está funcionando mal? Pues llama a esa persona aparte y dile, y para que se corrija. Y si no, entonces llama a un testigo para que se le puedan decir las cosas. Pero la intencionalidad es que nosotros realmente le digamos a la persona. O sea, la persona, si es una autoridad, no quiere decir que esa autoridad nos va a acabar, nos va a destruir, no. La idea es poder llamar a esa autoridad y hacer lo correcto, a hablarle de manera correcta para que la persona se pueda corregir. ¿Quién dijo que somos perfectos? No lo somos, pero esa persona sí tiene un respaldo de Dios, y la idea es que yo no me ponga después de que le diga las cosas, entonces aparte, y si no, a veces ni siquiera se le dice, y si empieza a decir, no, es que lo que está diciendo no es, y empiece a resistirme y lleve a otras personas a que se quieran entrar a desobedecer y hablar mal y demás. El asunto es que si yo hago eso, tarde que temprano esa persona que tiene el poder y la palabra, pues esa persona fácilmente dice, te saco del trabajo porque no me sirves. ¿Por qué? Porque no hablamos de manera correcta y no hicimos las cosas de manera correcta. Esa persona tiene el respaldo de Dios y evidentemente va a tener el apoyo y van a fluir las cosas a favor de él. Si yo obro bien, si yo hablo bien, si yo corrijo como debería corregir, sabiendo que la situación es para hacer el bien y no para hacer el mal, y si la persona lo que me está pidiendo es hacer el mal, yo debo corregir a tiempo y debo hacer las cosas a tiempo. Pero entonces yo tengo que ser muy clara con el respeto que debo tenerle a una autoridad. Yo debo seguir y someterme a la autoridad. Yo puedo tener muchos deseos de que la empresa sea aquí, así, allá y de todo, y como querer anular a otros. Puede ser que yo tenga mucho liderazgo, pero si yo tengo una autoridad por encima de mí, definitivamente tengo que respetarla. Y así pasa a veces en casa. Posiblemente papá ha sido una persona que ha sido un borrachín, que ha sido un mujeriego y todo eso, pero el Señor me dice que yo debo respetarlo, primero porque debo honrarlo como papá y segundo porque es la autoridad mía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprenderlo a respetar, aprender a decirle las cosas con amor, aprender a tratarlo correctamente. ¿Que es difícil? Sí, porque es que las tareas del Señor no son fáciles. ¿Quién dijo que las tareas del Señor son fáciles? Fácil posiblemente ir a hacer un resto de ritos satánicos y demás, posiblemente puede ser más fácil, pero es que hacer las cosas al estilo de Dios te exigen esfuerzo y exigen un sacrificio. Vamos a llevarlo más a la práctica, Moni. Vamos con nuestras vidas. Yo soy padrastro, ¿sí ves? Un padrastro, en mi caso, ¿no? Se propasaba de la autoridad para con nuestro hijo. ¿Cuál debe ser la posición de una mamá cuando ve que su padrastro está maltratando a su hijo? Porque yo maltraté fuertemente, Moni, y por mi misma actitud y temperamento, pues necesariamente, pues no solamente
A Jonathan, a nuestro hijo, lo maltratamos, sino también a mi hija. Te maltraté a ti. ¿Cuál debe ser la actitud entonces de la autoridad, del manejo de la autoridad de algo que está pasándose el límite, Moni? Porque lo permitimos. Y el silencio, bien como a veces decimos en esa oración, que pecamos por omisión, Moni. Y ese es el problema, que a veces se queda uno callado, y la idea no es quedarse uno callado, la idea no es morirse uno de miedo. Ah, no, entonces esta persona viene y acaba hasta con el nidito de la perra, y no es así, porque ¿cómo es la situación? La situación es que nosotros debemos en el Señor perdonar primero, porque hiere. Las actitudes hieren, las palabras hieren, las indiferencias hieren. Todas esas pues condiciones, costumbres pueden estarnos hiriendo, pero la situación es que en Dios nosotros podemos encontrar paz. Y la idea es que nosotros podamos llevar a la persona a que recapacite frente a las cosas, que la persona pueda entender que su comportamiento no es el más adecuado, y en su momento es lógico que se tienen que decir las cosas, se tiene que decir que nos están maltratando, nos duele como la forma como tú hablas, nos duele la forma como tú nos tratas, nos duele la forma en tu indiferencia, nos duele la forma en que tú castigas, o como tú estás buscando en la calle cosas que no se te han perdido. Así, situaciones donde se tienen que especificar ese dolor, ese malestar, esa ira también que se puede sentir, pero evidentemente todo desde primero la sanidad del corazón, porque si uno va a hablar las cosas desde la herida, lo único que uno va a hacer es formar un problema mayor. La idea no es eso, la idea no es formar un problema mayor, la idea es poder reconstruir, de poder reparar, de poder levantar el hogar. Es muy factible que muchos de nuestros hogares hayan empezado muy mal. No contamos ni siquiera con la presencia de Dios para decirle, este es el compañero que tú quieres para mí. No, ni siquiera lo preguntamos, y al contrario, hasta lo más seguro, nos fuimos en contra de la oposición de nuestros padres. Porque puede ser que hasta los mismos padres dijeron, no te cases con ella o no te cases con él, no te conviene. Pero como uno quiere hacer su voluntad y no obedece, es muy factible que nuestros hogares empezaron desde ahí, desde la desobediencia a nuestra autoridad. O sea, ya empezó mal la relación. Entonces, ya como ya estamos en nuestro vínculo, tenemos que buscar la forma de reparar y de poder transmitir en nuestros hijos la situación del respeto a las autoridades a pesar de las condiciones vividas. No es un proceso fácil. ¿Quién dijo que no exigía esfuerzo? Exige esfuerzo, y demasiado esfuerzo. Pero si le creemos a Dios, hay que hacerlo. Si creemos en los principios de Dios, hay que hacerlo. Si creemos que Dios puede reparar nuestro hogar, pues hagámoslo. El asunto es que no nos demos alargas de tiempo, no, hay que empezar pronto a solucionar cosas, a reparar nuestra autoridad, porque es necesario que nos pongamos a paces y podamos volver a ocupar el lugar de autoridad que Dios nos dio, y para poder tener asimismo el respaldo que Dios nos ha dado. Moni, y en el caso que alguien no quiera hacer caso, en el caso, bueno, salió ahí como medio una muletilla. Pero, ¿qué sucede, Moni, cuando por más que se insiste a alguien, no deja de ser agresivo? Porque ya hay una patología de por medio. O sea, porque ya hay un fundamento emocional de raíz, y la persona de por sí no quiere cambiar su comportamiento. Y sigue siendo agresivo, maltratante, y sigue rechazando a la persona y no quiere cambiar. Estoy colocando mi caso, ¿no? Porque mucho tiempo duré así, Moni, sin querer cambiar. Y tú llegaste incluso a tenerme miedo, Moni, porque se reflejaba eso. Entonces, ¿cómo llegamos a vivir en armonía? ¿Sí ves? O sea, ¿cómo se llega? ¿Qué actitud se debe asumir frente a eso? Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué hago entonces en este caso? Porque la otra persona no quiere cambiar su actitud, no quiere cambiar su comportamiento agresivo, y está haciéndole daño a mis hijos, me está haciendo daño a mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues Rafa, precisamente cuando uno está con el Señor le muestra a uno el camino,
y llega el momento en que el Señor mismo le dice a uno de tomar distancia, pero es Dios el que lo orienta a uno. No es uno por su emocionalidad ni por sus decisiones personales, humanas, psicológicas, no. Es en la oración y es en ese sumergirse uno en la presencia de Dios, que Dios le pone a uno en el corazón y a través de su palabra que uno tome algo de distancia para que pueda trabajar con la persona, porque es que, Rafa, muchísimas veces la persona, Dios puede obrar sobre la otra persona si uno toma distancia de la persona. A veces uno, por ese afán de que el esposo cambie, por ese afán de que ese hijo cambie, por ese afán de que el papá cambie, entonces uno está ahí todo el tiempo y mire, ¿y qué vamos a hacer? Y es que usted actúa así, es que usted debería ir, es que usted debería hacer tal cosa. Y resulta que uno de tanto hacer y de tanto hacer, uno no le está dejando a Dios obrar. Y a veces uno necesita tomar algo de distancia. Y tomar algo de distancia es no atosigar a la otra persona, no controlar a la otra persona, simplemente dejarla y que Dios empiece a actuar en esa persona, porque es de la única forma que va a ser cambiada. De resto, si tú sigues controlando, si tú sigues mirando la hora, mirando los correos, mirando el celular, llamando, fastidiando, haciendo reclamos, etcétera, definitivamente la persona no va a cambiar. Tú misma alguna vez lo decías, de acuerdo con esa película que tú veías, el Dylan, ¿es que es? Ah, sí, Clase de Beverly Hills. Que decía que no lo controlara porque la chica, la novia del tal Dylan, yo no me acuerdo muy bien, como que lo controlaba y como que quería ser la mamá de él. Y resulta que tú decías, no seas esa, ¿qué? No seas... Te voy a contar pues para que no estés ahí trastabillando. Sí. Dylan me pareció muy interesante porque Dylan tenía un problema de consumo de sustancias psicoactivas y él mismo, porque él estaba huérfano. Tenía un padre que, pues ellos tenían mucho dinero y pues el padre era una persona demasiado ausente. Y entonces él fue a un centro de rehabilitación y él tenía su novia que también había sido consumidora de sustancias psicoactivas. Y en un momento su novia le pidió las llaves de su apartamento. Entonces él se las prestó y lo que hizo fue su novia llegar como una mamá controladora y empezó a revisarle su apartamento y le encontró que tenía un poco de cocaína escondida. Y lo que hizo ella, como buena mamá controladora, querer salvarle la vida a su precioso hijo. Entonces, ¿qué hizo? Fue y tomó esa poca de cocaína y la botó en el retrete, y ahí lo descargó el retrete y ya se sintió, mejor dicho, la superhéroe. Llegó a donde Dylan y entonces le contó que ella le había salvado la vida. Prácticamente le dijo, lo que encontré y lo boté. Y entonces él se quedó mirándola y le dijo, hasta hoy llegó nuestra relación y vale la pena que tengamos un respiro los dos, porque tú no me estás dejando asumir mi responsabilidad con respecto a lo que yo estoy haciendo. ¿Tú no crees que yo sabía que eso estaba allá? Entonces, ¿yo por qué vine a esta comunidad? A rehabilitarme. Entonces déjame a mí asumir mi responsabilidad. Me sorprendió mucho ese pasaje, Moni. Y aquí viene algo impresionante. Lo del hijo pródigo. A mí esa imagen del hijo pródigo me sorprende. ¿Qué tal si el hijo pródigo, el papá, fuera controlador y no hubiera dejado ir al hijo pródigo que le estaba pidiendo el dinero? ¿Qué hubiera pasado? Sí, Rafael, mira que ese pasaje es bien importante porque a veces eso pasa con nosotros los padres de familia. Sí es cierto que a nosotros nos duele mucho que el hijo sufre y demás, pero a veces es necesario y ellos requieren pasar algunas experiencias para que ellos realmente puedan madurar. Si este hijo no hubiera sufrido lo que sufrió, la autoridad del papá fue tan importante, él sabía muchas cosas, él confiaba en Dios, definitivamente. Haga de cuenta, es un papá que está confiando de que ese hijo va a volver y ese hijo, o sea, ese papá está claro en lo que le enseñó a ese hijo, porque la palabra, me viene este pasaje bíblico, la palabra dice que educa al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este papá educó a su hijo y a pesar de que su hijo se fue al mundo, ese hijo tarde que temprano volvió a casa porque eran los principios que ese padre le había enseñado. Si nosotros dudamos de nuestros principios que enseñamos a nuestros hijos, pues es tiempo ya de entregarles esos hijos a ese papá Dios, para que Él actúe en su corazón. Y si es tu esposo, pues entrégale a tu esposo a Dios para que Dios obre en su corazón. Porque con nuestro esposo nosotras no fuimos las madres, pero si nuestro esposo se está comportando mal, es posible que los principios que debieron seguirlo no están fluyendo como deberían ser. A lo mejor no fueron enseñados como se debieron enseñar, pero para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Entonces es colocar a Dios, a las personas que necesitamos colocar y aprender a descansar en el Señor para que Él actúe. Descansemos, porque es que ese control constante hace que nos envejezcamos y no dejemos que el Señor obre y vivamos nuestra vida. Más bien dediquémonos a sanar nuestras heridas y a levantarnos espiritualmente. Vuelvo otra vez al pasaje del hijo pródigo, Moni, porque ahí está la clave. El papá confía plenamente en su autoridad. Confía, porque Él es el Padre, es nuestro Padre Dios, y Él confía plenamente, pero también nos deja actuar. Porque es que en ocasiones somos tan controladores que queremos tener el control absolutamente de todo, porque a veces tenemos demasiados vacíos emocionales en nuestras vidas y mucha soledad, que queremos que realmente todos estén a nuestro alrededor porque nos da miedo estar solos, Moni. Nos da muchísimo terror estar solos y eso hace que el mal se aproveche de esos miedos que tenemos, de esas heridas que tenemos, de esa soledad que experimentamos, de esos vacíos que no hemos podido resolver de nuestro pasado, para que tengamos dificultades al interior de nuestro hogar y no ejerzamos la autoridad que Él nos dio como los hijos más amados de Él. Es importantísimo que nos cuestionemos porque hay elementos que nos están diciendo que nuestra autoridad no la estamos ejerciendo como la deberíamos estar ejerciendo. Y tenemos miedos. Esos miedos hay que sacarlos del corazón. Acordémonos que el temor que no viene de Dios. Y el perfecto amor, que es el amor que viene de Dios, echa fuera todo temor. Cuando nosotros tenemos temor, lo único que sentimos es parálisis. La palabra dice que el temor pone lazo, o sea, como que nos paraliza, nos deja quietos. Y la idea es que quitemos nuestros temores para que podamos ejercer nuestra autoridad. Confiemos en que Dios nos está respaldando porque la autoridad es establecida por Dios. Si tú hoy eres mamá, si tú hoy eres papá, Dios te va a respaldar a ti. Y a pesar de las situaciones, sí, a pesar de que a veces nosotros fallamos con nuestras palabras, sea como sea, Dios te va a respaldar, pero vale la pena que ya no lo hagamos desde nuestras heridas y desde nuestros temores, de nuestros aprendizajes incorrectos. No, sanemos nuestro corazón para que esa autoridad realmente salga como Dios desearía. Porque acordémonos que yo me acuerdo que de pequeña me decían que los padres es la representación de Dios en la tierra. Imagínese semejante responsabilidad. Sí, es una imagen impresionante. Es una responsabilidad muy grande la que se nos da a nosotros los padres de familia, porque si nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, wow, ¿realmente somos representantes? ¿Realmente podemos decir que nuestros hijos están viendo en nosotros a Dios? ¿O nuestra imagen está haciendo que ellos se alejen cada vez más de Dios? Tremenda esa responsabilidad que Dios nos da. Él es la verdadera autoridad y nosotros no hemos estado aprendiendo de Él nada. A veces hasta salimos corriendo porque preferimos encerrarnos en nuestros dolores, nuestras infidelidades, nuestras culpas, nuestros vicios, etcétera. No, estamos terriblemente representando a Dios, estamos muy mal para representar a Dios y necesitamos cambiar todo eso y darnos cuenta de que Dios sí nos va a reclamar el día de mañana qué pasó con nuestros hijos si nosotros no cambiamos nuestra forma de actuar.
Dios está esperando que nuestros hijos realmente sean levantados para el que sean una generación que adore al Señor. Y con nuestras actitudes y todo lo que estamos vivenciando y concentrarnos en nuestros problemas y en nuestros deseos y en nuestras necesidades, se nos está olvidando que es que Dios nos dio unos hijos a los cuales debemos formar para que lo alaben a Él, para que realmente lo respeten a Él, para que lo amen. Entonces, tenemos una tarea muy importante como autoridades que somos. Debemos representarlo a Él, pero tenemos que empezar por sanar nuestro corazón. Que nuestro esposo no lo quiere hacer, pero es que tu hijo te está mirando también a ti, no solamente a tu esposo. Y tú, por estar peleando con tu esposo, se te ha olvidado dar testimonio a ti. No, que es que tu mamá tal cosa, y entonces tu papá es el que ha estado ahí sufriendo, y entonces que por mirar a tu mujer, a tu esposa que se fue, que de pronto está con forma de hablar incorrecta y demás, entonces ¿tú qué? Tu actuar como está como representante de Dios. Es muy importante nuestra imagen de autoridad. Es tremendamente importante. Nos sentimos culpables, pues trabajemos la culpa. Elaboremos esos sentimientos de culpa. Aprendamos a perdonar, a pedir perdón, a perdonarnos nosotros mismos. Y para que podamos construir realmente nuestra autoridad, porque necesitamos levantarnos, necesitamos ser representantes de Dios en la tierra para nuestros hijos y para las personas que Dios está poniendo a nuestro alrededor. Necesitamos volver a ser esos líderes que sabemos guiar nuestra familia. ¿Hacia dónde? Hacia el camino de Dios, y que ellos tengan la posibilidad de ser salvos. Necesitamos realmente volver al camino de Dios y no darle largas, porque es que cada vez los tiempos son más cortos, cada vez las situaciones las estamos viendo más tremendas a nivel del pecado, a nivel de todas las señales que se están viendo. Entonces, mientras más nos demoremos en, mañana empiezo a orar, mañana empiezo a estudiar la palabra, posiblemente mañana vaya a la iglesia, ese tiempo se está perdiendo. No sabemos cuánto tiempo de vida tengamos ni tengan nuestros hijos. Pues no nos arriesguemos a que se nos pierda nuestra familia, o a lo mejor nuestros padres, nuestros hermanos, porque es que nuestra familia no es solamente nuestro esposo y nuestros hijos, no, también son nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, abuelos. Es toda una familia la que se puede perder, y nosotros no nos podemos dar largas, porque si tú estás escuchando es porque a ti te buscó el Señor, y tú a lo mejor eres la primera persona que va a llegar a hablar a tu familia para que tu familia sea redimida. Necesitamos eso para que nuestras familias puedan conocer del Señor y puedan estar en la presencia del Señor. Necesitamos recuperar nuestra autoridad y nuestro liderazgo y ser los representantes de Dios en la tierra. En conclusión, Moni, solamente existe una estrategia para tener autoridad y se llama abandono, porque la autoridad la da Dios. La autoridad la da el Espíritu Santo. La autoridad solamente la da el Espíritu Santo. Como bien dije en ese ejemplo tan bonito de Javier, Él es el que nos da la autoridad, porque Él nos reviste de poder, dice la palabra. Él nos reviste, Él nos pone una vestidura diferente. Acuérdate nuevamente la parábola del hijo pródigo. Qué preciosa esa parábola, cada vez que la hablamos salen con más elementos. Te viste con un anillo nuevo, que es autoridad. Te viste con un vestido nuevo, brillante, una nueva naturaleza. Te coloca un calzado nuevo y fuera de eso te hace una fiesta. Imagínate, mi hijo estaba perdido y ya ha vuelto a nacer. Eso quiere decir que independientemente de todo lo que tú hayas hecho en tu vida, todos los dolores que tú tengas, todo el maltrato que hayas recibido, Dios te restaura, porque el que está en Cristo Jesús nueva criatura es. Te restaura y restaura tu hogar cuando tú permites que Dios sea el que actúe y te dé la autoridad que necesitas. No tienes que ir a gritar, no tienes que ir a patalear, no tienes que ir a confrontar, sino Dios es el que confronta, el que dice y el que hace a través de ti. Es el abandono, Moni.